Hola profe, espero que se esté grabando. Bien, en este video voy a hablar sobre la Revolución Cubana y lo voy a explicar. Bien, para poder entender la Revolución Cubana, primero tenemos que entender o explicar las causas de por qué esta revolución estalla en Cuba. La principal causa de por qué esta revolución estalla en Cuba es gracias a que Batista, que una vez fue presidente electo legítimamente, toma el gobierno durante un golpe de estado militar y se queda durante casi 19 años en total, contando ambas presidencias, ilegalmente en el poder. El primer intento de sacar a Batista de este gobierno fracasa y fracasa cuando los ambos líderes, por así decirlo, que fueron Fidel y Raúl Castro, intentan el asalto al cuartel Moncada. Más específicamente, Fidel Castro es sentenciado a prisión por 15 años. Durante este periodo de tiempo, Fidel escribe el libro La historia me absolverá y gracias a este libro se convierte en la principal figura antibatista. También en este mismo tiempo funda el grupo M267 que más tarde lo ayudará a liberar a Cuba de Batista. Batista no logra que Fidel Castro cumpla la prisión de 15 años, ya que antes de que éste cumpla toda su condena, le da una amnistía y lo exilia a México. Ya una vez en México, Fidel Castro empieza a buscar jóvenes o personas afines a sus ideales para ayudarlo en Cuba. En este momento conoce a Ernesto Guevara o también conocido como el Che Guevara. Ya un tiempo más tarde, Fidel Castro con sus acompañantes intentan volver a Cuba ya que se enteran de que va a haber un levantamiento en contra del gobierno afines a sus ideales del M26. Aunque este levantamiento no logra llevarse a cabo ya que las fuerzas batistas con logística de los Estados Unidos logran aplacar este levantamiento antes de que suceda. Luego de que se aplaque este levantamiento, las fuerzas batistas logran hundir el yate en el que Fidel Castro con sus compañeros estaba intentando llegar a Cuba, haciendo que estos tengan que instalarse en el sur, creo, de Cuba, en Sierra Maestra. Una vez que se instalan en Sierra Maestra, estos comienzan a practicar una guerra de guerrillas contra el ejército batistiano, que dura desde principios de 1957 hasta finales de 1958. Ya a finales del 58, el ejército, o la guerrilla, mejor dicho, del M26 logra darle una fuerte derrota al ejército batistiano. Esto provoca que, tras esta derrota, el ejército batistiano empieza a derrumbarse, logrando que así el 8 de enero el M26 pueda entrar a La Habana. Una vez que entraba a La Habana, el M26 proclama una presidencia provisional a cargo de Manuel Uritura, como, y también proclaman como primer ministro a Mío Cardona, y a Fidel Castro se proclama a sí mismo como el comandante de las Fuerzas Armadas. La primera ley que, que Manuel Uritura lleva a cabo es la sanción de las leyes de bienes mal habidos, a la cual los culpables fueron fusilados completamente. En este punto, la relación de Estados Unidos se empieza a deteriorar, aunque no está tan mal como va a alcanzar más tarde. Ya para 1959, en febrero de ese mismo año, Cardona renuncia y Fidel Castro asume como primer ministro. Luego de que Fidel Castro asuma como primer ministro, Urituria quiere llevar a cabo elecciones, aunque Castro lo destituye antes de que éste pueda llevar a cabo las mismas dichas elecciones. Ya luego de que Urituria sea destituido, Fidel Castro hace que Osvaldo Torrados asuma hasta 1976, cuando Castro por sí mismo asume la presidencia de Cuba. En abril del año 1959, Fidel Castro realiza una gira por Estados Unidos donde públicamente y abiertamente dice que el comunismo no tiene posibilidades en frente del presidente de ese momento de los Estados Unidos. Gracias a la falta de participación en el gobierno, el pueblo y las élites empiezan a migrar a Estados Unidos. Ya una vez en Estados Unidos, las élites y Estados Unidos apoya, mejor dicho, a las élites para
que busquen derrocar a Castro, que estaba como presidente de ese gobierno comunista, que a Estados Unidos no le convenía nada, ya que en ese momento estaba la Guerra Fría llevándose a cabo contra la Unión Soviética. Luego de que empieza este éxodo masivo hacia Estados Unidos, Fidel Castro, con su gobierno, declara una constitución nacional y empieza a expropiar tierras de grandes terratenientes. Esto hace que empiecen a expropiarse muchas cantidades de tierras a manos de empresas estadounidenses, haciendo que la relación con Estados Unidos y Cuba se deteriore mucho más aún, haciéndolo llegar a un punto casi irreversible. Una vez que Cuba toma estas acciones, Estados Unidos empieza a tomar medidas como la Alianza del Progreso, perdón, la cual fue un programa de ayuda social, económico y político por el cual Estados Unidos intentaba detener el avance del comunismo en América Latina y que la revolución cubana, mejor dicho, los ideales de la revolución cubana no se propagasen por el resto de América Latina. Otra medida que toma Estados Unidos fue la Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Qué era esta doctrina? Esta doctrina instaba a los ejércitos de América Latina a controlar a los gobiernos para que estos no sigan los mismos pasos que los gobiernos de Cuba. Además de que en 1962 John F. Kennedy proclama un embargo económico hacia Cuba prohibiendo la importación o exportación de bienes estadounidenses hacia Cuba o de bienes cubanos hacia Estados Unidos. Además de esto, la relación con Cuba y Estados Unidos se deteriora mucho más cuando ocurre el hecho de la crisis de los misiles. ¿Qué fue esto? Esto pasó cuando un avión de Estados Unidos que estaba pilotando sobre Cuba descubre silos soviéticos de misiles nucleares en territorio cubano. Esto puso en gran alerta a Estados Unidos y esto hace que casi estalle una guerra nuclear entre ambas superpotencias. Por un lado estaría Estados Unidos, mientras que por el otro estaría la Unión Soviética apoyando a Cuba. Ya en un tipo de intento por derrocar a Fidel Castro, Estados Unidos lanza la invasión de Bahía de Cochinos. ¿Qué fue el plan de esta invasión? Consistía que el ejército estadounidense junto a inmigrantes cubanos intenten llegar a Cuba, a la isla cubana, para poder derrocar a Fidel Castro. Aunque las fuerzas castristas logran detener el avance de los invasores, luego de este intento de invasión ocurren muchos más conflictos. Y hasta el día de hoy, Cuba sigue siendo un régimen comunista. Y bien, esa fue mi explicación sobre la Revolución cubana y todos los hechos que acarreó.